La gloria depende de ti. Bienvenidos a Punto Regional, bienvenidos un día más al post del Real Murcia, en este caso victoria del conjunto grana 3-0 ante el Recreativo de Huelva. Victoria muy importante, también ayudaron mucho los resultados. Y, como no, soy Dani Herrera, como siempre, y conmigo está David Martínez. ¿Qué tal? Efectivamente, Dani, no como siempre, estoy aquí contigo, pero como a veces últimamente, ¿no? Sí. Y pues nada, efectivamente, como tú dices, victoria del Real Murcia por 3-0 frente al Recreativo de Huelva. Un partido, la verdad, al cual creo que no estamos acostumbrados esta temporada, ni en tiempos pasados cercanos de ver en la nueva condomina, un partido con tanta solvencia por parte del conjunto grana. Y yo creo que es, digamos, el pistoletazo de salida para este final de temporada. Y además creo que no había mejor manera de hacerlo. Literalmente acaba de empezar una carrera de fondo en la que te estás puesto líder, aunque no haya líder en la tabla, depende de ti para ascender directo. Así que sí, literalmente lo que has dicho tú. Creo que hace tiempo que el Murcia o la gente que va a la condomina, hace tiempo que no ve un partido con esa tranquilidad. Ya lo vimos en la propia grada, jugando el autofondo, fondo norte, fondo sur, haciendo la ola. Eso es Olés, incluso, que se era, cantaban. era síntomas de felicidad y de relajación, de que has visto un partido después de mucho tiempo en casa donde no sufría. Ya lo vimos contra el Real Madrid-Castilla también fue parecido, pero es verdad que el Madrid-Castilla generaba un poco más de peligro y siempre estaba el run y además te colaron un gol. En este caso el Recre se vio un poco bastante superado por el Real Murcia. Es cierto que los primeros 20 minutos no, pero a raíz de ahí el Murcia se fue encontrando poco a poco. Y también esto, David, es fruto de que parece que se está estableciendo una alineación y como mucho hay una o dos variaciones. Efectivamente, y sobre todo el establecer la alineación lo vemos muy claro con la delantera. Exacto. Ya Fran Fernández ha decidido, los tres de arriba van a ser Davo, Pedro Benito y Flacus. Los tres de arriba que, por cierto, jugaron un partido extraordinario Sí. frente al Recreativo. Sí que es verdad que vamos a hablar de un partido donde el Real Murcia hizo muchas cosas bien, pero que, sin embargo, tampoco tuvo muchísimas cosas en contra. No. El Recreativo, como tú dices, sí que es verdad que comenzó mejor, ¿vale? Pero conforme fue desarrollándose el partido, el equipo se fue diluyendo entre, bueno, bajas, los goles del Murcia y demás, como iremos comentando ahora. Si te parece, pues eso, seguimos ya que estamos comentando lo que es toda la alineación. Aparte de estos tres de arriba, el Real Murcia salió también con los tres que suelen ser habituales en el centro del campo, como son Juan Carlos Real en esa media punta, Isi y Palmer en ese doble pivote, podríamos decir. Luego línea de cuatro con Ian Forns, Anchón Jasso, Alberto González y David Vicente. Y en la portería el de siempre, el bueno de Gazzaniga. Y Anchón Jasso, que entraba en sustitución de expulsado y apelado. Sí. Sabe el Gitz que no pudo estar, pero aún así Anchón Jasso cumplió con creces. Me gustó mucho su Sí, sí. partido. Y bueno, ya David Vicente parece que se está haciendo con la banda derecha y lo está demostrando porque el otro día hizo un señor partido. Hizo un señor partido ya no solo en defensa, donde estuvo muy bien, sobre todo en el corte, creo yo, en esas transiciones que intentaba hacer el Recreativo de Huelva cuando quería correr. David Vicente por esa banda estuvo como un stopper, pero espectacular. Y luego, sobre todo, las incorporaciones arriba. A mí, sinceramente, David Vicente era el lateral que más me estaba gustando durante toda la temporada. Ha tenido momentos Valle, no voy a decir que no, porque Claro. lo ha tenido, pero sin embargo sí que creo que es el lateral que más puede aportarte. Al igual que el recién llegado en invierno, Ian Force, que está, yo creo que de esa banda él sí que no lo mueve nadie. No, ha caído como una pluma, como gota en el vaso, Ian Force en la banda izquierda. Y bueno, lo que comentaste con David Vicente. En los primeros 20 minutos del Real Murcia no parecía que fuese a acabar 3-0. Efectivamente. Pero a raíz del minuto 20-25 empezó David Vicente a sumarse al ataque cada vez más. Los ataques del Real Murcia empezaron a ir por la banda derecha, donde David Vicente se asociaba muy bien, sobre todo con Juan Carlos Real, que caía mucho a ayudarle. Y a raíz de ahí, pues cayeron como unas 3 o 4 corners continuos. Y a raíz de ahí fue cuando el Murcia explotó de verdad. Efectivamente. Luego, pues, empezaron a llegar los goles sobre todo, ¿no? Yo creo que el primer gol del Murcia le hace mucho daño al Recre. El Recre que había empezado llegando primero al área del Real Murcia. Y el Real Murcia que, bueno, no estaba terminando de entrar. No le había dado tiempo, más que no estaba terminando, no le había dado tiempo de entrar en el partido. Una vez ya se terminó de establecer, por supuesto, llega ese primer gol y el Recreativo cae en picado. No solo los goles,
porque además también cae en picado porque tuvo la mala suerte de tener 3 lesiones en el mismo partido. Eso la verdad que influyó mucho. Bueno, no sabemos si mucho o no. No sabemos cómo hubiese sido el partido con estos jugadores. Es cierto que se lesionaron Alberto López, ex del Real Murcia, Carlos Becken y Malán Cámara, que la verdad que Cámara del Recreativo de Huelva fuera el dorsal 21, el centro del campo, estaba destruyendo mucho el juego, el intento de crear juego del Real Murcia. Estaba siendo de lo mejor, ¿eh? Sí, entonces al final eso influyó mucho. Luego, también el Real Murcia empezó a triangular arriba entre Davo, Flacu y Pedro Benito. Ya lo dije en la crónica, ya lo dije en Twitter. Se está entendiendo muy bien. Poco a poco se ha ido construyendo. Es cierto que, obviamente, con el equipo ha habido bajones y Sí, porque el equipo ha pasado también una mala racha al final. Claro. Fran Fernández ya lo comentó, todos los equipos van a pasar por malas rachas. Esperemos que la del Murcia haya pasado ya. Porque así ya lo que te queda es dejártelo todo para el final, vaya. ya lo vimos en Fuenlabrada, lo estamos viendo ahora. Entre los tres de arriba se están cocinando. De hecho, Sí, de sí. los 3 goles, 2 se lo cocinaron entre ellos, entre los 3, literalmente. El primero, roba y Gómez en campo contrario, abre a Davo, que filtra un gran pase a Flaco, en el que Pedro Benito llega al segundo palo. Y el tercero fue una buena presión de Flaco, que toca el balón a Davo de primera para Benito y Benito gol. Los 2 de los 3 goles participaron los 3 de arriba. Efectivamente, a mí Davo, te lo comenté también allí en el partido, me gusta mucho porque hace las labores, un poco haciendo el símil, ¿no? A mí me recuerda un poco a lo que hace Alex Baena en el Villarreal, porque es el típico mediocentro no, el típico interior sí, o mediapunta que juega en banda, pero que realmente lo que hace es meterse para adentro y a partir de ahí ya empezar a combinar, que si con el mediapunta como tal, como con Juan Carlos, que si con los delanteros, también puede combinar incluso con Pedro Benito, porque Pedro Benito rompe muchísimo el espacio, entonces eso ayuda mucho. Lo que sí que estamos viendo también es que el Real Murcia a lo mejor daba un poquito menos, ¿no? Porque sí que es más de dar las cosas al resto que de hacérselas para él. Lo que sí que estamos viendo, como digo, con Flagus y con Pedro Benito es que el Real Murcia tiene 2 delanteros muy autosuficientes. Sí. Y eso le está viniendo de perlas. Puedes prejuzgar a Flaco viéndolo físicamente, sin verlo jugar, que es el típico delantero, referencia. Exacto. Pero luego lo ves jugar cayendo a banda, cayendo a la otra banda, viendo recibir, regateando, encarando, haciendo jugar al equipo, y eso ayuda y mucho. Sobre todo con Davo y Pedro Benito, que son 2 jugadores en ataque en los que no paran de moverse. Efectivamente, para mí Flaco, la verdad, el descubrimiento que tenemos con él esta temporada yo creo que es increíble, sinceramente, porque es un futbolista que se asocia muy bien, que tiene mucha habilidad y que además lo vimos también en ese gol que marca, ¿no? Como Gazzaniga directamente le da el pase a él y ya él se lo guisa, se lo come, se tiene que pelear con un central, se pelea, y si te tiene que marcar un golazo de vaselina, toma, pues también te lo marca. Y luego tuvo, poco después, un rayazo al larguero, efectivamente, que podría haber sido el segundo en su cuenta personal. Me acuerdo, cuando llegó Flaco en invierno, que hicimos un vídeo en el que preguntábamos si Flaco era la solución del gol. Es verdad que en ese momento, una vez que llega el invierno con necesidad de gol, entran un poco las prisas. Claro. Ahora puedo decir que posiblemente sí haya sido una solución al gol. Ya no solo por lo que marca, sino por lo que da. Efectivamente. Y por todo lo que le da al ecosistema del ataque del Real Murcia, ¿no? Que es bastante. Como decimos, al final también, un poquito ya en la segunda parte, después de marcar el gol, tampoco sucedió muchísimo ya al final del partido, ¿no? Pero porque también el Real Murcia tenía el partido muy controlado. Y como decimos, el Recre, una vez que ya el Murcia puso el acelerador después del primer gol, el Recre fue prácticamente inexistente y tampoco pudo hacer muchísimo más. Lo dijo el propio entrenador del Recre. Es una plantilla donde están fallando los veteranos, me acuerdo que lo comentó en rueda de prensa, que están fallando los veteranos y que además tiene mucho joven. Y eso obviamente, si te fallan los veteranos y tienes que sacarte las castañas del fuego los jóvenes, pues te hacen estar también en la situación en la que está el Recreativo de Huelva. Que creo que hay que ponerlo en contexto también dentro de lo que ha sido el partido del Murcia para, si por ejemplo el siguiente partido del Real Murcia no salen las cosas tanto como han salido hoy, tampoco tirar las campanas al cielo, ¿no? Porque al final te has enfrentado también a un equipo que viene en una mala dinámica. Al final el Recreativo estaba en descenso, el Real Murcia le salieron bien las cosas y eso acompañó todo el partido, y en la segunda parte pues fue así, con un 2-0. Me acuerdo que comentamos tú y yo, no creo que salga el Murcia a meter el tercero, pero salió a meter el tercero y metió el tercero en el 55. Así es. Y al final, a raíz de ahí ya el Recre intentaba llegar al área como pudiese, y ya el Murcia en transiciones, que
durante toda la temporada en transiciones está haciendo mucho daño el Murcia. Sí, sí, sí. Y ahora, con estos 3 de arriba que se están haciendo a la perfección, más todavía. Y luego ya si sumamos los cambios de Carlos Rojas, que lleva sin jugar desde antaño, Es verdad. volvió a entrar, que también pues, Carlos Rojas es un jugador totalmente distinto a lo que hay en la plantilla. Es un jugador que coge el balón y solo lo único que busca es línea de fondo. Totalmente, sí, sí. Y lo vimos, hizo un par de buenas acciones y demás, pero bueno, también es un futbolista que no sabemos hasta qué punto cuenta para la rotación de Fran. Que yo entiendo que debe empezar a contar, sobre eso. todo ahora. Porque igual que decías tú de antaño, también salió Antonio, esta vez Toral, ¿no? Pues, oye, otro futbolista que no estaba teniendo muchísima participación en los últimos partidos. Y es otro futbolista al que también tienes que empezar a sacarle rendimiento para ahora. Tienes que mantener a esos jugadores en dinámica. Porque al final quedan 8 finales. Quedan 8 finales. Y no puedes contar con los cambios de siempre. Al final, Carlos Rojas lleva mucho tiempo sin jugar. Tienes que tenerlo en dinámica de equipo, en dinámica positiva. Toral también. Es cierto que yo hubiese mejor metido a Toral un poco antes porque era un partido para que él pudiese hacer daño. Pero no le dio tiempo. Pero bueno, por lo menos entró. No vimos a Loren, vimos a Pedro León, vimos a Alcaina. Es verdad. Así que al final los cambios suelen ser siempre los mismos. También vimos a Iriarte. No vimos a Moja. No, esta vez no. Vimos a Iriarte, efectivamente, como tú dices. Y bueno, un buen. Aceptable. Sí, efectivamente. Tampoco sufrió mucho Sin en mucho defensa. más que destacar, no, efectivamente. Porque al final el Murcia en la segunda parte se basó en cortar el balón y en 2-3 pases se plantaba en el área. Sí, eso es. Y jugaba muy a placer, la verdad, en 3 cuartos. Entonces, pues poco más que decir de la segunda parte del equipo. Simplemente decir que ahora pasamos a la parte del MVP del partido y al que peor estuvo, que no en este partido no quiere decir que hubo alguien que estuviese mal. No, pero sí más Recatadito. discreto, ¿no? Sí, discreto. Podemos decir. Bueno, pues entonces empiezo yo con mi MVP, que a lo mejor coincide con el tuyo, que es Flaccus. Podría haber coincidido con el mío, Dani, pero por decir otro nombre, ¿vale? Para mí, Flaco, el partido de Flaco me encantó. Lo adivino. A ver. David Vicente. No. Davo. Es que el partido de Davo me gustó muchísimo. No Ya. por nada, sino porque como estuvimos hablando antes del partido sobre él, y durante la primera y durante el comienzo del partido también estuvimos hablando sobre él, me fijé mucho en su partido. Y la verdad es que me encantó. Claro, Y luego además que Davo salió ovacionado. Claro. Es algo que comentábamos al principio del partido, porque esto la gente obviamente no lo sabe, estábamos tú y yo hablando Claro. mientras veíamos el partido, en el que hay muchas veces que corre un poco el run-run con Davo, que sí, no, en la afición sobre todo, pero es que Davo es el típico jugador que tú lo ves de extremo y te piensas que va a ser un Carlos Rojas, un Antonio Toral. Y no tiene nada que ver. Él, lo que te he dicho, es baena. Y entonces, muchos balones filtrados que hace Davo, pero no solo hoy, en otros partidos no se han tenido tanto en cuenta, o parece que tiene que ser algo normal que se filtren esos pases para crear ese peligro, pero es que realmente no lo son. Y de hecho, el 70% de pases filtrados que genera el Murcia peligro con eso son de Davo. Entonces, al final, entiendo que diga Davo, porque yo soy defensor de Davo, la Tú verdad. eres davista, ¿no? Yo sí. Y yo tú también. Encantado. Por eso. Y el más discreto, diría Isi Gómez, porque es verdad que en alguna acción en defensa lo vi un poco flojo, pero realmente tampoco tengo nada que decir, porque justamente acabo de decir esto en defensa, pero es que el primer gol llega de un robo de Isi Gómez. Sí. Entonces, fue el más discreto en general. El problema es que de Isi, como esperamos tanto, cuando Claro. hace un partido discreto o con algún fallo y demás, pues obviamente eso, esperan más de él. Yo también voy a votar por Isi. Yo tenía otro nombre también, que era Juan Carlos Real, porque también me parece un partido discreto, aunque filtró algún balón bueno y demás, ¿no? Y le dio el palo. Y le dio al palo, efectivamente. Pero, sobre todo, fue un partido de más a menos. De menos a más, perdón. De menos a más. Sí. Entonces, claro, como al final ya de lo que estuvo jugando sí que lo hizo bien, pues no se lo voy a dar a él y se lo termino dando también a Isi. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo lo pensaba justo cuando estaba diciendo esto y lo que hemos ido durante el vídeo, que también meteré en ese saco a Bamberg, pero por el simple hecho de que pedimos mucho, esperamos mucho de estos jugadores. Ya. Y no es que estuviesen mal, es que fueron opacados por los 3 de arriba. Y también creo que no fue un partido donde el Real Murcia tuviera que aprovechar el centro del campo, porque hubo mucho balón en largo y mucho juego por En banda. transiciones rápidas fue donde se hizo daño. Efectivamente. Entonces, pues poco más que decir, ya pasamos siquiera a la clasificación, en el que el Murcia se sitúa a un puntito del Ceuta. Pues el Ceuta tiene 50 puntos, el Murcia 49, segundo, seguido del Ibiza con 48,
Antequera 47 y Mérida 45. La verdad que está súper apretada Sí, la sí, liga. está apretadísima y por eso los partidos que quedan son finales, vaya. Claro, aún tiene que jugar el Real Murcia contra el Ceuta, que no será esta semana, sino la siguiente, en casa. Y contra el Antequera también tiene que jugar aquí en casa. Y esta semana, Betis B, que recuerdo, el Murcia lleva sin ganarle desde 2017, 17. desde antes de 2017. Y que en casa el Betis B, la verdad que jugó muy bien y el Murcia no la veía venir. Perdió por 0-1 al final, es verdad. Pero en juego pero fue muy superior. Fue bastante superior, tuvo muchísimas ocasiones el Betis B. Como ya decimos siempre, los partidos contra filiales son muy complicados. Siempre, y el Murcia sobre todo. Claro, efectivamente. Pero el Betis B no es el mismo Betis B que la primera vuelta. La mitad de los jugadores están convocados con el primer equipo casi siempre. Prácticamente. Véase Jesús. Véase Jesús Rodríguez, exacto. Entonces, poco más. El primero, este domingo a las 7, la primera final de las 8, el Betis B Real Murcia. Tiene que ganar sí o sí. De hecho, es un partido en el que tienes que tener el tic antes de jugarlo. Sí. Que no se debería, pero tienes que tenerlo. Sí. Y pues ya la siguiente semana, si esta semana se cumple, primero paso a paso, partido a partido, como dice el Cholo. Si se cumple esta semana, sí que viene la gran final dentro de 2, contra el Ceuta. También este partido yo creo que te sirve para empezar esta racha con confianza, para empezarla diciendo, aquí estamos nosotros, venimos a... nuestro objetivo desde principio de temporada es ascender y el ascenso directo seguramente, Sí. y creo que se puede decir sin paliativo. Y este ha sido el primer partido. A partir de aquí vamos a por ello a muerte. Creo que se vio en el vídeo que subió el Real Murcia en redes, Alberto González diciéndole a los compañeros, nadie puede tener más ilusión que nosotros este año. Exacto. Lo que no nos podemos permitir ni un solo segundo es que tenga más ambición, más intensidad y más ilusión. Porque más ilusión que lo que queremos este año nosotros no lo puede tener nadie. ¡Vamos! Pues eso es lo que tiene que verse a partir de ahora. La ilusión, las ganas y las ganas del equipo de subir. Así que poco Así más es. que decir. Muchas gracias a todos por estar aquí. Acordaros siempre de darle like, suscribiros, seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, TikTok, ver los artículos de... Bueno, Instagram, Que Instagram. ahora también. que hemos empezado en Instagram. Sí. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Chao, gente.